Te doy la bienvenida a Líderes de Marketing y Ventas, un podcast en el que tenemos conversaciones con directores de marketing, directores de ventas, directores generales y fundadores. Yo soy Pau Valdés y soy el CEO y cofundador de Inbound Cycle. Hoy tenemos con nosotros a Laura Sáez, socia y co-CEO de Corregistros, y Xavi Carreras, CEO y fundador de ELAM. Corregistros es una agencia de marketing digital especializada en captación de bases de datos de usuarios particulares. En esta entrevista hablamos sobre el recorrido de Corregistros en la captación de datos de usuarios y la evolución del marketing digital. Discutimos cómo enfrentaron los retos de regulación en la captación de datos y el modelo de negocio que les permitió mantenerse competitivos. Además, Laura nos comparte la importancia de la innovación dentro de su empresa y cómo un departamento de I+D ha sido claro en el desarrollo de la compañía. Y con esto ya os dejo con Xavi y con Laura. Hola Laura, hola Xavi, ¿qué tal? Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Bien, gracias. Hola, Pau, muchas gracias. Bueno, estoy muy contento de teneros aquí. Con Xavi y con Laura hace muchos años que nos conocemos y la verdad, mira, antes lo decía, no entiendo cómo no había invitado antes a Xavi y a Laura aquí al podcast. O sea que nada, hoy es un día muy, muy interesante. Me gustaría comenzar hablando de vosotros y de la agencia. ¿Y qué es lo que hacéis? Explicarlo para la audiencia, porque además lo que hacéis creo que es como súper interesante para muchas de las personas que nos oyen. Muy bien, claro que sí, Pau. Nosotros, somos una agencia de marketing digital que lo que se diferencia es que captamos base de datos de usuarios particulares. Captamos gente a través de las redes sociales, a través de landing page en Internet, que se registran en diferentes promociones, sorteos, diferentes incentivos, y que dan su consentimiento a recibir publicidad a cambio de esos incentivos, a recibir publicidad consentida en su email o en su teléfono. Entonces, este es el modelo de negocio que desde el principio, desde el 2009 que cofundamos la agencia, ha ido evolucionando y ha ido creciendo. Y antes de pedirte a Laura que te presentes un poco, porque creo que tu perfil es como muy interesante y aparte va a venir muy bien al hilo de la conversación que queremos tener. Xavi, explícanos un poco qué tipo de empresas, con qué tipo de perfil de empresas trabajáis. Sí, el perfil de empresas suelen ser grandes multinacionales que desean ofrecer sus servicios de forma directa a los consumidores finales, ¿no? Nosotros decimos que nuestro modelo es un B2B2C, ¿no? Es decir, nuestro cliente vende al consumidor final. Entonces, empresas del sector seguros, financiero, telcos, ONGs, energético, pues este tipo de empresas que desean contactar a usuarios finales por cualquiera de los canales, nos vienen a nosotros y compran base de datos. Muy bien. Y Laura, cuéntanos un poco cuál es tu función y tu actividad en la agencia. Bueno, pues en primer lugar, gracias a ambos por poder estar aquí. Y pues bueno, mi función, yo me incorporo en el 2017 a la agencia. Mi background viene siempre de haber trabajado en multinacionales, en departamentos de innovación. Y bueno, me incorporo un poco para llevar el departamento de I+D y la estrategia de la compañía en general con Xavi, ¿no? Entonces, me incorporo para llevar el departamento de I+D, Corregistros, desde que se crea en el 2009. Es una empresa que hace I+D, hace investigación y desarrollo, pero la investigación y desarrollo no solo es importante hacerla, sino estructurarla, o sea, aplicar lo que sería el método científico a esto, ¿no? Y es un poco para lo que yo me incorporo a la compañía, para estructurar esta parte, ¿no? Y seguir con este espíritu innovador, ¿no? Que inició Xavi. Vale, luego me gustará como ahondar en este tema, pero me gustaría comenzar con un tema que yo, admiro mucho de Xavi, ¿no? Que creo que Xavi fue como muy innovador en sus inicios y muy visionario, ¿no? En el ámbito del marketing, porque vosotros captáis grandes, o sea, tenéis un gran número, tenéis una base de datos enorme propia, ¿no? Y ahora nos decís cómo de grande es, pero lleváis muchos años haciendo esto y aparte en un momento en el que aún no había prácticamente legislación alrededor de las bases de datos, ¿no? Entonces,
Explícanos, Xavi, cómo lo has hecho, porque empezaste, muchas empresas que estaban en vuestra situación, cuando vino la regulación, prácticamente tuvieron que eliminar sus bases de datos y no fue vuestro caso. Entonces, explícanos un poco primero, dinos cómo de grande es la base de datos que tenéis y a ver si nos puedes compartir cómo lo hiciste. Claro, Pau. Bueno, nuestra base de datos está formada por unos 15 millones de usuarios en todo el mundo, mayoritariamente en España, también muchos en Europa y en otros países de América, sobre todo también. Entonces, bueno, esta base de datos, como bien decías, pues la empezamos a captar en el 2009-2010, justo el 2010, a principios, pocos meses después de cofundar la empresa. Entonces, nosotros nos encontramos con un reto muy importante, ¿no? En ese momento, lo que ahora parece imposible, que está todo regulado a nivel de protección de datos del usuario, en ese momento existían agencias de captación de datos, pero todo el mundo lo hacía un poco como quería, con buenas o malas praxis. No había una regulación, no había, digamos, más que cosas muy genéricas y muy básicas y nadie tenía claro pues cómo se debía hacer, al menos aquí en España, ¿no? Entonces nosotros vimos que era un tema estructural, un tema muy importante para nosotros y decidimos pues empezar a mirar pues aquellos referentes, aquellos líderes en el sector, por ejemplo, en algún país como en Alemania concretamente, donde lo estaban haciendo y pensábamos que lo estaban haciendo muy bien, que fundamentalmente era solicitando el consentimiento expreso al usuario para recibir esa publicidad. Si usted se quiere registrar a ese sorteo, a este premio, a este incentivo, a este PDF, al lead magnet que sea, tiene que aceptar y tiene que tener claro, ¿no?, que sus datos van a ser usados de forma comercial para recibir información, publicidad de su interés. Pues eso me parece hoy en día tan obvio, ¿no? Estamos ya en un mundo pues donde la protección de datos es muy importante. En ese momento era algo, pues bueno, secundario, ¿no?, del sector. Era algo que sí, se captaban datos y se guardaban, pero qué información se guardaba, cómo se guardaba. Pues todo eso lo estuvimos analizando, estuvimos buscando y vimos un modelo que nos gustó, que decimos, tiene que ser por sentido común, tiene que ser eso, ¿no? Es decir, tiene que ser solicitarse el consentimiento expreso al usuario y que acepte de forma transparente para que se pueda inscribir y pueda recibir esa publicidad de su interés. Pues bueno, eso hizo, como decías, Pau, que unos años más tarde, cuando se empezó a ver la importancia de los datos y surgió una directiva, un reglamento europeo que a todos los países de la Unión Europea obligaba a adaptarse a ese reglamento, el 2016 y en el 2018 fue el deadline, fue la fecha de salida. Nosotros, pues como nos tuvimos que adaptar, tuvimos que mejorar algunas cosas, lógicamente, pero lo que es fundamental, cómo catamos los datos, qué datos teníamos, cómo los guardábamos, lo teníamos ya muy implementado. Entonces, a nosotros no nos afectó en el modelo de negocio, al contrario, nos benefició porque éramos conocidos justamente, porque igual no teníamos la base más grande del sector, pero sí que llevamos muchos años haciéndolo de esta manera. En cambio, otras empresas, como decías, pues tuvieron que destruir pues la mitad o más de la mitad de la base de datos que habían captado porque llevaban muchos años no haciéndolo de esta manera, ¿no? Entonces, a nosotros, pues bueno, esa innovación o esa visión, no sé cómo llamarlo, a nosotros lo llamamos sentido común, ¿no? Es decir, proteger al usuario, pues en este caso nos benefició. Claro, lo que a mí me llama más la atención es que, bueno, ahora que lo vemos tan normal, en ese momento, el ir a hacerlo como tú pensabas que iba a estar bien, porque no es que estuviera bien, es como tú pensabas que iba a estar bien, ¿no? Y que es este sentido común, pero esto era una desventaja competitiva respecto a otras compañías, ¿no? Y que de hecho no lo veo como una decisión fácil empresarial, quizá estratégica a largo plazo, haciendo una apuesta de que las cosas van a ir hacia una dirección. Pero en ese momento, ¿os afecta el hecho de tirar por esta vía quizá un poco más estricta? Sí, claramente nos afecta en una cosa tan básica como el coste de captación, ¿no? El coste por lead famoso, es decir, el hecho de tener que poner checks legales que sean obligatorios, que los usuarios deben leer y pulsar de forma expresa, de forma consentida esos checks, lógicamente para nosotros es una desventaja competitiva versus la competencia que no lo estaba haciendo así, aquí en España seguro. Y eso, lógicamente, nos encarece, digamos, la captación de usuarios, lo que redunda, pues, en menor volumen, lo que redunda, pues, sí, en una desventaja competitiva
a corto plazo, pero que, como has dicho, a largo plazo, pues estamos muy satisfechos de haber tomado esa decisión en ese momento, porque nos benefició en el sentido de decir, oye, todo lo que hemos hecho lo hemos hecho bien, ¿no? Y podemos mejorar y vamos, y seguimos mejorando, porque esto es un continuo y siempre hay cositas a optimizar, pero lo que es estructural de negocio, pues estamos muy, muy, muy contentos. Y una pregunta más en este ámbito. Yo creo que de forma cíclica nos encontramos en el mercado situaciones de innovación novedosas en las que, bueno, como comentábamos antes con Laura, la preparación del podcast, ¿no? Normalmente la legislación va detrás de la tecnología. Y hay un periodo en el que, bueno, un poco es el oeste y cada uno hace lo que quiere, ¿no? Y ahora también estamos viviendo un momento como este, o sea, en el momento ahora, ¿no? La explosión de la IA, cómo se hacen las cosas, cómo utilizamos ciertos contenidos, cómo los publicamos, bueno, todo el tema del fake, ya veremos cómo va, ¿no? Pero creo que de algún modo se puede anticipar que las cosas van a ir hacia un lugar u otro, pero cuando aún no hay expertos en este tema, ¿cómo lo haces? ¿No? Y me gustaría que compartieras en ese momento, o sea, más en la táctica, más en el terreno, cómo llegaste a esa conclusión y más en el sentido de, oye, ¿con quién hablas? ¿Cómo lo haces? ¿No hay abogados en ese momento que te pueden aconsejar? Ahora sí, ¿no? ¿De qué manera lo articulas? Bien, pues hablándolo un poco con todo el mundo, poniendo mucho sentido común, analizando empresas que consideras referentes en el sector, seguramente fuera del país. Y al final, pues eso, ¿no? Ahora hablabas de la inteligencia artificial, estamos viviendo una época parecida a la que pasó hace 15 años. Pues, en definitiva, poniéndole mucho sentido común, pensando hacia dónde puede ir, digamos, la regulación, que siempre es mucho más lenta que la práctica. Entonces, pues, y al final sabes que tocará adaptarse, sabes que habrá que ajustar cosas, pero si en lo fundamental, en lo estructural, está bien hecho, está de forma pensada y de forma articulada, y lo compartes y las otras personas lo ven como tú, pues hombre, al final al menos tiene sentido y es una estrategia, puede salir bien o puede salir mal, pero es una estrategia y tiene recorrido a largo plazo, ¿no? Entonces yo creo que esto seguramente es lo que hoy en día también hay que hacer para este tipo de temas. Laura, me gustaría ahora hacerte algunas preguntas sobre un aspecto que yo creo muy interesante y del que podemos aprender mucho de Corregistros, que tiene que ver con tu departamento. Y como una empresa, pues una pyme, ¿no? Como Corregistros, tiene un departamento de I+D donde invierte recursos en ello, ¿no? Siempre se nos dice la importancia, ¿no? En las escuelas de negocio, de la innovación, pero bueno, en el momento en que hay que ponerlo en marcha, pues esto cuesta un montón de dinero o hay que invertir un montón de dinero. En vuestro caso lo habéis hecho. Y entonces me gustaría, pues, entender mejor qué tipo de actividades hacéis y sobre todo los beneficios que esto os está aportando. Porque déjame añadir aquí una coletilla. O sea, esto también es un tipo de conversación que tengo con nuestros clientes, ¿no? Nuestros clientes no tienen capacidad para innovar en marketing, ¿no? Es muy difícil. Tienen su departamento, a menos que sean grandes compañías. Pero el hecho de tener una agencia como la vuestra, en la que sí que hay ese departamento, aquí yo creo que donde está el elemento click. Entonces, ¿nos podrías explicar un poco cómo funcionáis y qué tipo de cosas hacéis y oye, algún éxito, también algún fracaso si quieres? Sí, perfecto. Pues mira, como bien has dicho, Pau, nosotros pues tenemos la suerte de tener este departamento de I+D, innovación, y por tanto, a algunos de nuestros clientes pues les hacemos un poco como su departamento, ¿no? de innovación, les mantenemos a la última. Es verdad que para una pyme es más complejo por lo que dices, ¿no? Porque realmente pues cuesta, ¿no? Porque a nivel económico. Entonces es importante también esta I+D ser muy estructurada, intentarla englobar en programas junto al ministerio. Es algo que lleva tiempo, que lleva recursos, que lleva, pues tienes que tener aprendizaje, pero funciona bastante bien. Yo animo a las empresas que lo pueden hacer, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, el foco de la I+D, en nuestro caso, viene, tenemos, bueno, realmente dos focos. Queremos mejorar el resultado, el bienestar de las empresas clientes de la agencia, pero a la vez sin jamás perder el foco que he explicado Xavier, de que realmente lo que nosotros
queremos es cuidar al usuario. Si lo hicimos en un momento y le pedimos su consentimiento cuando no era obligado, lo que queremos ahora y nuestro objetivo final como empresa es de alguna manera lo que además llamamos y hablamos y costó mucho en una reunión acabar de definir esto, es conectar deseos de empresas con usuarios. Es decir, que de alguna manera podamos proporcionar solo los datos de un usuario que pueda estar interesado en los productos o servicios de una empresa. Con eso mejoramos la satisfacción del usuario y además también mejoramos la satisfacción de la empresa, tanto a nivel de sus trabajadores como de los inversores, de alguna manera. Entonces, dicho esto y focalizando que este es nuestro primer objetivo para la innovación, hemos ido realizando diferentes proyectos. Siempre dentro de este marco que englobamos concretamente con el Ministerio de Industria y Ciencia. Entonces, el primer proyecto fue, de alguna manera, intentar empezar a predecir qué puede llegar a querer este usuario. Utilizamos una algorítmica básica y conseguimos ya a tener unos primeros resultados. En posterior realizamos un panel donde las empresas clientes, que son clientes de la agencia, pueden monitorizar sus campañas y de alguna manera ver qué les está funcionando mejor, qué usuarios responden mejor. El siguiente proyecto fue un proyecto muy bonito, pero que a mí me hizo llorar mucho. Y lo digo porque cuando haces investigación llegas a llorar. Entonces yo presenté un proyecto donde quería, de alguna manera, esta base de 15 millones, pero sobre todo los que tenemos en España, de alguna manera hacer grupos, clusters. Estos grupos, los que, como hemos dicho, que nosotros trabajamos normalmente con unos sectores, finanzas, telcos, ONGs, o sea, de alguna manera sepamos qué usuario puede estar más interesado en este tipo de servicios. Y realmente yo lo que pretendí hacer fue utilizar aprendizaje automático, o sea, machine learning, pero haciéndolo un aprendizaje no supervisado. La primera alegría fue muy grande porque lo aplicamos a una muestra de 100.000 usuarios para intentar siempre con el objetivo de mejorar que el usuario reciba solo, o sea, siempre no hay que perder el foco. Y bueno, la muestra fue muy bien, 100.000, pero cuando lo aplicamos a la base entera fue un desastre. O sea, yo realmente pensaba es que hemos perdido el proyecto, cuánto dinero, cuántos recursos, cuántas horas. Pero después, bueno, pues después de estas 48 horas, que es el máximo que yo doy para hundirte, tienes que remontar y buscar una solución. Y justamente mediante colaboración con empresas dedicadas también a investigación, centros tecnológicos, universidades, vimos que podíamos aplicar un algoritmo que fuera con un aprendizaje supervisado. Y ahí sí conseguimos una fiabilidad importante de saber a qué usuario le interesaba, ¿no? Y conseguimos una fiabilidad importante. ¿Cómo estamos ahora? Pues intentando todavía, o en otro proyecto, mejorar todavía más para llegar al día en que ningún usuario, queda tiempo, todavía, reciba un contacto, un impacto de algo que no desea. Ese es nuestro dream, ¿no? Nuestro sueño. Dejadme haceros una pregunta más para terminar. El email ha sido algo que se ha ido saturando cada vez más. Entonces, tengo entendido que quizá ahora ya no, todo el peso no está ahí, ¿no? Entonces estaría bien que nos lo explicaras porque yo venía un poco despistado, la verdad. No, es una evolución, ¿no? El sector, correcto, el sector del email ha colapsado un poco, la gente ya no sorprende ya recibir un correo, sino que al final es uno entre tantos y muchos no se reciben en la bandeja de entrada. Y eso hace que muchos de nuestros clientes han evolucionado, siguen contactando con sus usuarios con email, sigue siendo un canal muy, muy importante con atención al cliente, de comunicación, pero a nivel comercial, a nivel más de impactos, necesitas un volumen enorme de correos electrónicos pues para que un porcentaje relevante de personas pues lo abran, cliquen, vayan a la página, etcétera, ¿no? Entonces, al final, pues la mayoría de clientes prefieren un contacto más directo por teléfono, por SMS también. Es como un poco, yo asemejo esto a lo que pasó en el sector del marketing postal. Es decir, hoy en día no recibimos en nuestro domicilio pues correos postales, incluso a veces aconsejamos hacerlo porque Claro, es una oportunidad ahora hacerlo. No hay nadie allí. Nadie para determinados públicos,
gente mayor y demás, pues oye, casi le gusta, ¿no? Recibir a un correo postal. Pues pasó en su momento, que hace 20, 25, 30 años era muy habitual recibir mucha publicidad. En el correo, en el tema de email marketing, nosotros, en nuestro caso, nos hemos focalizado un poco más en el contacto más directo, telefónico. Pues nuestros clientes prefieren contactar a esas personas que nosotros les ofrecemos vía telemarketing, o sea, vía llamada telefónica o SMS de otro tipo, ¿no? Pero el correo es un canal, digamos, más de atención al cliente, más de seguimiento. Y, a ver, Laura, quizá, porque bueno, entiendo que sí es verdad, o sea, el nivel de saturación del correo es una barbaridad, pero el de las llamadas no lo es también. O sea, no estamos en un punto en el que cada vez son menos efectivas las llamadas. ¿Cómo veis este tema, no? Porque también cada vez se está regulando más. Quizás una percepción también personal, y que no es así luego, pero ¿cómo estáis viviendo este punto? A ver, lo importante, o sea, a todos nos gusta recibir una llamada si realmente necesitamos eso, si estamos interesados. Por tanto, las empresas de datos lo que deberemos intentar es cada vez saber más sobre el usuario y sobre sus intereses, sobre lo que desea o lo que desea sin conocerlo, sin saberlo, ¿no? Creo que realmente, si nosotros ahora mismo tuviéramos sed y alguien nos llama y nos dice, ¿te entra una botella de agua? Estaremos más que encantados. Este es un ejemplo simplista, pero el problema es como en todo, ¿no? Como lo que decíamos, cuando antes no se le pedía al usuario su consentimiento. O sea, lo importante sería y no perder el foco de que tenemos que de alguna manera conectar lo que ese servicio o ese producto vende con el usuario. Si llegamos a ello, realmente al final hasta los operadores de call center estarán más contentos porque llamarán. Y es un poco donde deberíamos ir, porque si no lo que hacemos es saturar, como antes en el símil en el ejemplo que ponía, saturábamos un buzón de correo o saturamos un spam. El problema es que no estás recibiendo lo que realmente te interesa. Por tanto, la clave está en saber qué le interesa al usuario, al consumidor, porque si no, iremos saturando absolutamente todos los canales y todo lo que va a impactar, ¿no? Y otros canales, como por ejemplo WhatsApp, ¿cómo lo veis esto? Porque creo que hay un factor cultural muy importante dependiendo del país, ¿no? ¿Cómo os atrevéis ahí? ¿Se atreven las empresas o no? Claro, WhatsApp es un negocio, no es un canal. Entonces la gente a veces, claro, no diferencia, ¿no? Estamos tan habituados a recibir WhatsApp y demás que lo identificamos como un canal cuando realmente es una empresa americana que, bueno, ahora pertenece a Meta, ¿no? Entonces, en definitiva, es un canal es un negocio como puede ser Meta, Google o cualquiera de los que conocemos. Muy interesante, pero también con el riesgo de poderlo saturar, ¿no? Si entramos en esos modelos mixtos de publicidad y demás, no sé hasta qué punto los usuarios, y como decías, Pau, no en todos los países utilizamos WhatsApp, aquí nos parece lo más normal del mundo, pero en otros países pues hay Telegram, hay WeChat en China, o sea, cada zona tiene sus peculiaridades y cada una de ellas es una empresa. Entonces hay que ir con cuidado, hay que ver, en definitiva estamos hablando de hacer publicidad en canales más específicos. Xavi, muchísimas gracias por este ratito aquí con nosotros. Se me ha quedado corto. Ya os he dicho que vamos a comer un día, ¿eh? Nos ponemos al día. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Gracias a ti.